Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en el capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Y el título del sermón el día de hoy es ¿Cómo mantenerse a flote? ¿Cómo mantenerse a flote? Ahora, parece que nos estamos ahogando en una ola de desesperación, de miedo, de temor, de incertidumbre. Algunos piensan de que esto va a pasar rápido, un par de semanas, pero la realidad es que debemos estar preparados para una jornada larga. Tenemos que preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras casas para una jornada larga. En vez de hundirnos en la desesperación, en vez de hundirnos en la miseria, Dios nos está llamando a mantenernos a flote y a navegar por estos mares desconocidos y amenazantes bajo su dirección y su gracia. Y la historia de Noé creo que nos enseña eso. Génesis capítulo 6. La historia de Noé creo yo que es tan relevante para nosotros el día de hoy y especialmente en estos momentos. La historia tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con juicio de parte de Dios, pero tiene que ver con esperanza de parte de Dios también. Juicio y esperanza. Y quiero hacer un paréntesis aquí en cuanto a la primera parte de la historia. Porque en el clima político, o sea, en el clima en el que tenemos que estar políticamente correctos, pareciera que el mensaje de un Dios que juzga, el mensaje de un Dios que trae juicio a la tierra, no es muy popular y no es muy bienvenido, no es muy aceptado. He mirado en la televisión cada vez que un predicador dice que lo que está pasando, sea un desastre, un terremoto, una enfermedad, una pandemia como esta, cada vez que hay predicadores en la televisión o en los medios sociales diciendo que es el juicio de Dios, la gente se enoja. La gente piensa que es insensitividad, la gente piensa de que no es un mensaje relevante o que es un mensaje ofensivo. Pero que no se nos olvide, amados hermanos, lo siguiente, de que el carácter de Dios no cambia, de que Dios es un Dios justo y que como Dios de la tierra, Él tiene derecho a juzgarla. Dios en su carácter justo juzga la tierra. Él es justicia, por lo tanto, Él juzga. Estoy diciendo que esta pandemia es el juicio de Dios. No puedo declarar eso, no puedo decirlo. Pero lo que sí puedo decir, y el punto de lo que estoy diciendo es lo siguiente, de que en estos momentos tenemos dos opciones. Ignorar y enojarnos con Dios o voltear nuestra mente hacia Él. Y lo que ha sucedido en estos tiempos es que esta pandemia ha traído personas cara a cara con su mortalidad, pero también ha traído a personas cara a cara con el pensamiento de la existencia de un Dios. Incluso hay ateos que están tan molestos con un Dios que no existe por lo que está sucediendo y señalan en estos momentos, si Dios es bueno, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? Ese es el corazón de todo lo que estamos experimentando acá, hermanos. Si algo que puedo decir es que el juicio que Dios trajo sobre la generación de Noé estaba supuesto a voltear sus mentes hacia Dios, su corazón hacia Dios. Desafortunadamente, solo 8 personas pusieron atención al mensaje. Pero la realidad nuestra es tal, sea que Dios esté juzgando, sea que Dios nos esté llamando la atención, lo importante es que nosotros como iglesia sigamos proclamando el evangelio de Dios y sigamos diciéndole a la gente que hay un Dios que salva y un Dios que tiene poder para restaurar. Noé predicaba en su época, nos dice la Biblia, el mensaje de juicio y el mensaje de arrepentimiento. No se nos olvide que el mensaje de Jesús fue que la gente se arrepintiera para que pudiera entrar en el reino de los cielos. No se nos olvide que el mensaje de la iglesia primordialmente es el arrepentimiento
para que todos procedan a la salvación, aquellos que crean. El relato de Noé entonces tiene que ver con el juicio de parte de Dios a una generación malvada, pero también el relato de Noé nos enseña que en Dios hay esperanza. Y aprendemos varias cosas de este relato. Empiezo desde el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis. Dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor, habiendo dicho el relato, el autor, habiendo hablado un poco de la generación y la maldad que había y el desenfreno moral que existía en la época de Noé, hace una pausa para decir que Noé halló gracia a los ojos del Señor. Versículo 9 dice que Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Y esto de ser perfecto y andar justamente tiene que ver con vivir rectamente delante de Dios. Tiene que ver con dedicar la vida no solamente a ser moralmente bueno, sino a ser alguien piadoso, alguien que vive conforme al corazón de Dios, a lo que Dios desea. Noé entonces haya gracia delante de Dios, nos dice el pasaje. Y luego habla de sus descendientes y nos dice cómo Dios en el versículo 13 entonces habla con Noé. Dios le dice a Noé lo siguiente: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia, yo los destruiré junto con la tierra. Ese es el mensaje de Dios para Noé. Sin embargo, Noé predica este mensaje a la gente y la gente no le cree. ¿Qué estoy diciendo? Lo primero que estoy diciendo es que la primera parte del pasaje es el juicio de Dios, la segunda parte del pasaje es la esperanza de Dios. No solamente 8 personas estaban supuestas a ir y a montarse en esa arca. Dios quería salvar. Dios quería traer salvación. A pesar de la maldad, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de la violencia que estaban experimentando, Dios busca siempre personas justas que vayan a comprometerse con su estilo de vida, con lo que Él espera. Dios entonces habla con Noé, Dios mira a Noé en gracia. El primer principio que miramos en el pasaje es que los que viven una vida de integridad, una vida de fidelidad, reciben un plan único para sus vidas de parte de Dios. Lo repito, los que viven una vida de integridad, los que viven una vida de fidelidad a Dios, reciben un plan único para sus vidas. Dios hace 2 cosas. Dios le muestra a Noé lo que estaba a punto de hacer. Dios le muestra a Noé lo que está a punto de hacer por la razón de que Noé andaba siempre con Dios. Noé siempre estaba interesado por aquellas cosas que le interesaban a Dios. Escuchen lo que les voy a decir. Hay personas que en momentos difíciles, en momentos de prueba, en medio de las aflicciones, abandonan sus principios, abandonan su fe, abandonan todo lo que han creído. En momentos de dificultad, hay personas que dicen, ¿de qué sirve? ¿Para qué? ¿Alguna vez te ha sucedido algo y le sirves a Dios y eres fiel en lo más que puedes ser fiel? Y de repente algo te sucede y te encuentras diciéndole, Señor, ¿por qué si yo te sirvo, si yo hago esto, yo hago lo otro para ti? Y hay personas que llegan a esa conclusión y dicen, de nada sirve, entonces viven como quieren vivir. Hay personas entonces que en los momentos difíciles abandonan todo y dejan de andar rectamente delante de Dios. Sin embargo, Dios nos llama a vivir rectamente delante de Él, no importa las circunstancias. Las leyes del gobierno puede que se rompan, el sistema puede que se caiga, pero el reino de los cielos permanece. La manera que Dios espera que nosotros vivamos permanece. El vivir para Él permanece. Los momentos difíciles no son momentos para nosotros hacer lo que querramos, son momentos para honrar a Dios más que nunca. José fue vendido por sus hermanos, pero aún en medio de el odio de ellos, a pesar de estar en tierra extranjera donde nadie lo podía ver, José hizo lo correcto.
y Dios estaba con José. Nos dice la palabra del Señor. Los 3 amigos de Daniel, a pesar de ser amenazados con el horno de fuego, no doblaron sus rodillas y no se comprometieron, no bajaron la guardia en cuanto a su fidelidad y su empeño de serle siempre agradable a Dios. Jesús fue torturado, pero cumplió con su misión. Noé nos muestra de que aquellos que andan rectamente delante de Dios, aquellos que quieren agradar a Dios, reciben de parte de Dios un plan único para sus vidas. La segunda cosa que el pasaje nos enseña es que el arca fue construida según las especificaciones de Dios. Versículo 14 y el versículo 16 dicen de esta manera. Dios, hablándole a Noé, le dice: hazte un arca de madera de gofer con aposentos en ellas y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera: su longitud será 135 metros, su anchura será 22 y medios metros y su altura de 13 y medio metros. Hazle una ventana, termínala a medio metro de altura. Desde la parte de arriba pon en su costado la puerta del arca y hazle un piso inferior y un segundo y un tercer piso. Estas son las instrucciones que Dios le da a Noé para una historia ficticia, para un evento que muchos dicen que no sucedió. Me parece que hay demasiadas instrucciones explícitas y medidas que tienen que ser cumplidas, digo yo, ¿no? Pero miramos lo siguiente con esto. Dios le da la instrucción, Dios le dice específicamente a Noé cómo construir el arca y de qué construir el arca. Creo que la lección para nosotros es obvia. Podemos nosotros construir nuestras vidas según nuestra propia sabiduría, nuestros propios recursos, o podemos construir nuestras vidas según el plano y el plan específico de Dios para nosotros. Y debemos escoger. Podemos otra vez construir nuestras vidas según nuestra sabiduría, según nuestros recursos, confiar en esas cosas, o podemos construir nuestra vida según las especificaciones de Dios. ¿Cuántas cosas Dios nos habla y nos dice y es tan específico con nosotros? ¿De dónde quiere, a dónde quiere que vayamos? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Qué cosas necesitan ser transformadas en nuestra vida? Y a veces hay quienes lo ignoran y construyen su vida de la mejor manera que pueden, basada en las cosas terrenales. Y Jesús bien dijo que cuando viene la tormenta, cuando vienen las olas, si construimos nuestra casa, nuestra vida, nuestro sistema de creencias, nuestro estilo de vivir en cosas pasajeras que quedan en este mundo, cuando hay desastres como los que estamos experimentando, nuestra vida no va a permanecer. Es tiempo de que tú y yo empecemos a edificar nuestra vida según las especificaciones de Dios. Según hayamos construido nuestra vida, según hayamos construido lo que somos, eso va a determinar si resistimos las olas y si flotamos en medio de la tormenta. Según lo que hayamos construido. Las olas en este momento aún están golpeando nuestra vida, están golpeando tu casa, están golpeando la economía, están golpeando todo lo que somos. Incluso las olas de desesperación están golpeando nuestra fe. Noé construyó el arca según lo que Dios le dijo. Pero escuchen esto, fue Dios quien selló el arca y fue Dios quien la cerró y la hizo a prueba de naufragio. Dios hizo eso. Y bien nos dice el Salmo que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando. El segundo principio entonces es que el arca fue construida según las especificaciones de Dios y nosotros debemos empezar, si no lo hemos hecho, a construir nuestra vida según las especificaciones de Dios para que aguante cualquier tormenta. Y lo último que nos enseña el pasaje es lo siguiente.
y creo que muchos han apuntado a esto, a mí me llamó la atención cuando lo leí, es que el arca no tenía sistema de dirección. Versículo 17 y 18 dicen esto. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio, destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Génesis 6:22 luego dice, y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Repito esa frase. Noé lo hizo así y todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. ¿Quién está en control en este momento de tu vida? ¿Qué está llevando tu vida? ¿Qué ola está acarreándote? ¿La ola de desesperación por todo lo que ves? ¿Quién está dirigiendo? Para varios de nosotros ya nos hemos dado cuenta que no estamos en control. Pensábamos que el trabajo era nuestra solidez y muchos están en casa, están siendo descansados. Pensábamos que ir a la iglesia el domingo o el día entre semanas nos iba a mantener enfocados y ahora no podemos asistir a la iglesia. Pensábamos que entretenernos ¿no? en juegos de básquetbol, ir a las películas, pasar un buen tiempo era lo importante y ahora no podemos hacer eso. ¿Qué está dirigiendo tu vida? ¿Tu trabajo? ¿El entretenimiento? ¿El deseo por disfrutar? El arca esta que Noé construyó no tenía un sistema de navegación. No hay ningún momento en este pasaje en el que Noé le reclame a Dios, no sabes de navegación, no sabes de barcos, no le has puesto un timón o un sistema de navegación. Dice la Biblia, Noé hizo exactamente todo lo que Dios le mandó. El principio de poder ser dirigidos por Dios es tan simple. Es obedecerlo. Es dejar que Él nos diga y hacer lo que Él nos pide. Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Todo lo que Dios le ordenó, nos dice el versículo 22. Génesis 16 al 18 nos dice lo siguiente. Después el Señor cerró la puerta. 17, el diluvio duró 40 días sobre la tierra y las aguas subieron y levantaron el arca y ésta flotaba por encima de la tierra. Tanto arreciaron y aumentaron las aguas sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. No se pierdan este pequeño pero grande pasaje. Miren esto. La dirección de la barca, el destino de ella, la seguridad de ella se encontraba en las manos de Dios. Dios personalmente había cerrado esta barca y otra vez la había hecho a prueba de naufragio. Dios personalmente iba a sustentar estas 8 personas dentro de esta barca. La dirección de la barca estaba en manos de Dios, no en nuestras manos, sino en las manos de Dios es que encontramos dirección, seguridad y paz, no en nuestras manos. Y escuchen bien, en veces Dios manda olas que sacuden y amenazan, en veces Dios golpea fuerte, aún aquellos que conocemos al Señor. Entiendo que hay personas en este momento, hay pastores que están diciendo todo va a estar bien, todo va a pasar, Dios nos va a proteger y no está mal. Tenemos que proclamar las promesas de Dios para nosotros, tenemos que declarar nuestra confianza en Él. Pero a la misma vez, ¿qué tal si el viaje es más largo? ¿Qué tal si la jornada es más dura? ¿Qué tal si Dios está volteando el corazón de su iglesia hacia Él? ¿Qué tal si estas olas lo que están haciendo es purificando más que todo a su pueblo? Hay personas que al no estar en la iglesia el día de hoy están probablemente diciendo, qué bueno, tenemos vacaciones finalmente. Pero hay personas que están en casa extrañando la comunidad de los santos y estar juntos en la presencia del Señor. Tu corazón no solamente va a ser probado en este tiempo,
sino que vas a descubrir de qué estás hecho, qué es importante para ti, cuáles son tus prioridades. En veces Dios manda las olas, sacuden, amenazan, golpean, pero también esas olas limpian. Y de repente esas olas son aquellas cosas que están dirigiendo nuestras vidas de regreso hacia nuestro Dios. Y por último, noten esto. Porque Dios había dado instrucciones a Noé, porque Noé había construido el arca según las especificaciones de Dios, porque Noé había dejado que Dios en esas especificaciones no pusiera un sistema de navegación, un timón o cosas como esas que ayudan a navegar a la barca. Por esas cosas, porque Dios había sellado el arca. Es impresionante este pasaje. Después el Señor cerró la puerta, dice el versículo 16. El diluvio duró 40 días sobre la tierra y las aguas subieron. Y miren lo que pasó. Las aguas, lógico, pensaría alguien, pero la lección espiritual es grande. Las aguas que estaban turbulentas, que estaban aumentando cada día, por 40 días, las aguas hicieron que el arca flotara. No se hundió, no se echó en pedazos. En medio de las olas, de la tormenta, el arca flotó. Repito, no perdamos esto. Fue el agua que hizo que el arca flotara. Los hijos de Dios, tú y yo, pase lo que pase, sea que vivamos o sea que muramos, en estos tiempos, porque hemos edificado nuestra barca con las especificaciones de Dios, porque nuestra vida está hecha conforme a lo que Dios ha diseñado para nosotros. Este mar, esta tormenta, estas olas van a hacer que nos mantengamos a flote. Y cuando bajen las aguas, Dios va a hacer que reposemos. Dios va a restaurar. La historia de Noé nos enseña juicio de Dios, claro que sí. Un Dios que juzga y tiene el derecho a juzgar como Él quiera. E incluso el apóstol Pedro creo fue el que dijo que el juicio comienza por casa. Pero también la historia de Noé es una historia de esperanza y de gracia. Aquellos que confían y son fieles al Señor, Él les muestra un plan único por el cual vivir. Aquellos que construyen su vida en el Señor saben de seguir las instrucciones específicamente al pie de la letra. Aquellos que creen en el Señor y confían en Él saben que no tienen un sistema propio de navegación, que Dios está dirigiendo su barca en medio de la tormenta. Amados hermanos, el día de hoy, si hay algo que quiero decir, es que en medio de estas olas que están golpeando nuestras vidas, podemos confiar que es nuestro Dios quien cierra, que es nuestro Dios quien sella para que no nos hundamos, para que nuestra fe quede firme, para que nuestra determinación de seguir haciendo su obra continúe, para que el gozo que hay en nuestro corazón siga fluyendo y sea nuestra fortaleza. La pregunta es, ¿de qué está construida tu arca? Si estás viendo otra vez y no conoces al Señor, quiero insistir de que si tu vida no está edificada conforme a las especificaciones de Dios, hoy es el tiempo de hacerlo, de empezar a voltear tu corazón, tu mirada hacia el cielo, hacia Dios y decirle: Dios, quiero edificar, quiero construir mi vida de tal manera que en medio de estas olas o cualquier otras, yo termine flotando, yo termine arriba. Que las olas no sean aquello que me hunda, sino que aquello que me eleva a alturas. Vamos a orar, quiero orar por ti.